Hijo, hija, mientras intentas descansar, algo se mueve en lo invisible. Mientras tu cuerpo reposa, hay un estremecimiento en el reino de los cielos. Yo, el Señor, vengo a decirte que hay un malestar inquietando al arcángel Miguel. Y ese malestar comienza exactamente donde apoyas la cabeza. Algo en tu cama donde buscas paz se ha convertido en una señal de alerta en los cielos. Mientras intentas encontrar alivio, mi ángel más poderoso permanece en alerta. No duerme, no cierra los ojos. Está de pie y está esperando mi orden, porque hay algo ahí, escondido, camuflado en el silencio de las madrugadas. Pero hoy, eso será confrontado con fuego divino. Nada que se arrastre en las sombras escapará de la luz que está por invadir este lugar. Antes de continuar, escucha con atención. Lo que vas a oír aquí no es solo un mensaje, es una revelación divina. Quédate conmigo hasta el final, porque algo se romperá dentro de ti y a tu alrededor. Comparte este video con alguien que también ha sentido que las noches son demasiado pesadas. Dale me gusta ahora y suscríbete, porque palabras así no son comunes. Vienen cuando el cielo decide descender. Esto es el inicio de un tiempo donde tu casa, tu familia e incluso lo que está debajo de tu cama será visitado por el poder del Altísimo. Pero escucha, no le quites el corazón a este video, no por un segundo. Cada palabra será como un relámpago sobre las tinieblas. No estoy hablando de una almohada. No estoy hablando del colchón o de la habitación en sí. Estoy hablando del lugar donde buscas paz, pero sientes opresión. Donde debería haber descanso, pero hay agitación espiritual. Estoy hablando de las noches en que te das vueltas de un lado a otro tratando de dormir, pero algo te observa. Estoy hablando de aquellas madrugadas en que despiertas de la nada y no entiendes por qué. Son noches que parecen normales, pero en los cielos el sonido del metal de la espada del arcángel ya ha sido oído. Y ha sido oído por una razón. Hay una presencia que no pertenece a mi reino. Una influencia que intentó hacer morada donde reposas. Y pensó que yo no vería. Pensó que tú no sentirías, pero ahora lo sabes. Ahora entiendes por qué las pesadillas han aumentado. ¿Por qué los dolores en el cuerpo amanecen sin motivo? ¿Por qué la paz parece escurrirse entre los dedos como agua? Esto no es coincidencia. Esto es guerra espiritual y vas a vencer. No imaginabas que aquello que fue colocado por alguien, incluso en pensamiento, podría activar un ambiente espiritual negativo. No te diste cuenta de que una visita, un objeto, una palabra suelta dentro de tu habitación cargaba más que intenciones humanas. Hay personas que entran en tu casa y dejan el rastro de la envidia impregnado en las paredes. Hay conversaciones que liberan contaminaciones espirituales. Hay gestos que parecen pequeños, pero invocan movimientos demoníacos. Y muchos no discernirán, pero ya no estás en la ignorancia. Hoy abro tus ojos. Hoy quito el velo, porque mientras pensabas que era solo cansancio del cuerpo, el arcángel Miguel ya estaba de pie, con los ojos fijos en aquello que se ha estado escondiendo en los rincones oscuros de tu descanso. Y no pienses que esto comenzó ahora. Estas noches difíciles se han acumulado. Desde hace tiempo percibes una tensión inexplicable cuando te acercas a tu cama, como si algo te estuviera observando, como si hubiera una energía extraña. Ores, pero parece que no rompes. Clamas, pero sientes un bloqueo. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo escondido que necesita ser nombrado. Te traje aquí hoy para decirte, lo que estaba oculto será expuesto, lo que estaba callado será quebrado. Hay una opresión espiritual tratando de alimentarse de tu desgaste emocional, de tu agotamiento físico, de tu tristeza no expresada. Pero hoy, con mi voz, yo cancelo la raíz de eso. Yo envío fuego consumidor. Yo ordeno que todo lo que estaba moviéndose en silencio
debajo de tu cama, en los rincones de tu habitación, sea ahora revelado y expulsado. Porque donde reposas, debe habitar la paz. Donde duermes, debe estar mi presencia, y no sombras sigilosas. Hijo, hija, no has sido negligente, solo no sabías, pero ahora sabes, ahora tienes entendimiento, y este conocimiento espiritual traerá liberación a tu hogar. Mira a tu alrededor, observa cómo ciertas cosas han cambiado desde que algunas personas empezaron a frecuentar tu casa, desde que ciertos objetos fueron colocados allí. No entendiste por qué esa visita rápida dejó un clima extraño. ¿Por qué después de ciertas llamadas todo parecía pesado? Esto no es una impresión, es discernimiento. Estás sintiendo porque te di sensibilidad espiritual. Y ahora, con esta sensibilidad, discernirás lo que necesita salir. Identificarás lo que fue enviado. Reconocerás lo que no vino de mí. Porque la autoridad está regresando a tus manos. Eres mi hijo, eres mi hija, y nunca dejaría que el enemigo se acostara a tu lado sin activar a mi ejército. El arcángel Miguel no es enviado por cualquier cosa, solo es liberado cuando el nivel de amenaza es grande. Y si él está en movimiento, es porque lo que estaba intentando alcanzarte ha superado límites. Estabas siendo blanco. Has sido marcado por algo que vino a quitarte el aliento en las madrugadas, pero hoy el viento de mi justicia sopla dentro de tu casa, y donde mi viento entra, el enemigo no permanece. Donde mi presencia se manifiesta, las tinieblas huyen. Estás siendo visitado ahora, no por miedo, sino por liberación, no por inquietud, sino por paz, porque yo, el Señor, desciendo con poder, y toda sombra que caminaba entre los muebles de tu habitación oirá el sonido de mis pasos y huirá. Tu habitación será un altar, tu cama será un trono de descanso y no de tormento. Voy a sellar este ambiente con mi gloria, voy a rodear tu casa con un muro invisible de protección, y te darás cuenta, los sueños van a cambiar. La sensación al acostarte será otra. Esa opresión al despertar en medio de la noche cesará, porque hoy te traigo luz. Hoy rompo el ciclo espiritual que se ha instaurado. Hay hijos que han sido atacados mientras duermen. Hay hijas que amanecen con dolores sin explicación. Hay padres que han soñado con cosas confusas, pesadas, que cargan durante todo el día. Eso no es normal, eso no es psicológico, eso es espiritual. Y hoy eso acaba, porque yo soy Dios, y el lugar donde te acuestas será nuevamente un lugar de paz. La espada de Miguel ya está en movimiento. Él no vino en silencio, vino para confrontar lo que nadie más vio. Mientras oras por tus hijos, por tu salud, por las cuentas que te preocupan, el enemigo intenta entrar por la brecha del cansancio. Pero se olvidó de que tienes un Dios que cuida hasta la almohada donde reposas. Un Dios que envía ángeles para rodear el lugar donde sueñas. Un Dios que transforma incluso tu cama en un campo de victoria. Y todo lo que intentaron plantar allí, palabras malditas, deseos ocultos, influencias espirituales, todo eso está siendo deshecho ahora. En nombre de mi Hijo Jesús declaro, tu cama será altar de descanso, lugar de revelación, fuente de renovación espiritual. Hijo, hija, comparte este mensaje con quien amas, porque hay muchos sufriendo en silencio durante la noche, sin saber por qué. Y esta revelación no puede quedar en ti. Necesita alcanzar otros cuartos, necesita tocar otros hogares, necesita romper con lo que está escondido. Suscríbete a este canal ahora mismo y mantén viva esta conexión, porque mensajes así son como mantos que te cubren cuando todo parece desmoronarse. Permanece aquí, conmigo, sigue escuchando. Aún no he terminado.
Todavía hay revelaciones que necesito entregarte. Sé cuánto se han vuelto largas las noches. Te acuestas queriendo descansar, pero algo parece no permitirlo. La almohada que antes era refugio se ha convertido en un silencio pesado, y no es solo el cuerpo el que clama por reposo, es el corazón el que suplica por alivio. Esa sensación de ser observado, ese frío inexplicable en medio de la madrugada, no son frutos de tu mente. Existe, sí, un ambiente espiritual que intentó invadir tu intimidad. Pero hay un tiempo determinado para todo, y ese tiempo ha llegado. Ese malestar que insiste en repetirse, como si el sueño nunca fuera completo, es reflejo de un intento maligno de crear raíces en tu espacio de paz. Pero te digo, nada que fue enviado para oprimir tendrá poder ante mi luz. Porque lo que te rodea ahora es más grande que aquello que intenta tocarte. Y donde muchos ven solo un cuarto oscuro, yo veo el lugar donde se están tomando decisiones espirituales. Estás rodeado por promesas y protegido por decretos eternos. Esa opresión que ha afectado tus sueños no es pequeña, tiene nombre, intención y origen, y ha intentado alimentarse de tu cansancio, de tu preocupación por la familia, de las noches que pasaste pensando en hijos, en cuentas, en diagnósticos. Intentó aprovechar el momento de fragilidad para infiltrarse como sombra, pero fuiste marcado para la protección divina. Y lo que parecía un ciclo sin fin está siendo interrumpido con autoridad. El enemigo que buscaba refugio debajo de tu cama va a huir ante la santidad que está descendiendo. Coloco la espada de mi ángel sobre los puntos ocultos de tu casa. No hay rincón, no hay pliegue de sábanas, no hay enredo de recuerdos que yo no conozca. Lo que está escondido entre líneas de tu historia será expuesto a la luz de la verdad, y sentirás día tras día que las noches cambiarán. El ambiente cargado dará lugar a una presencia de paz tan profunda que el sueño se volverá sagrado nuevamente. Porque donde yo pongo mi mano, no hay espacio para la perturbación. Algunos objetos, algunas palabras, algunos recuerdos atrapados en los rincones de tu habitación aún llevan ecos de dolores pasados. Y todo eso necesita ser purificado, no con miedo, sino con fe. Porque no es solo una organización física, es una limpieza espiritual. Y al permitir que esta voz toque tu espíritu ahora, estás abriendo la puerta a un nuevo tiempo, no solo de descanso, sino de revelación. Tu cuarto será el lugar donde yo hablaré contigo con más claridad, donde sueños proféticos nacerán. Muchos no entienden cómo la espiritualidad afecta incluso los menores detalles de la cotidianidad, pero comienzas a darte cuenta. Porque hay días en que despiertas más cansado que cuando te acostaste. Hay noches en que la inquietud es tal que parece haber una presencia que no se puede ver. Eso es real. Y el mundo espiritual responde a tu sensibilidad. En lugar de asustarte, reconoce. Has sido separado para discernir. Y esa sensibilidad que antes causaba miedo, ahora será tu arma de liberación. No estás lidiando solo con lo físico. Ese malestar nocturno es un reflejo de algo más profundo. Por eso, te estoy preparando para un tiempo de vigilancia con sabiduría. Las batallas que antes ocurrían en silencio comenzarán a ser ganadas con autoridad. Y tu cama dejará de ser campo de inquietud para convertirse en altar de revelaciones. A partir de ahora, hasta la almohada donde reposas será consagrada. Nada, absolutamente nada, pasará desapercibido al toque de mi presencia. Sentirás el cambio. No será forzado ni teatral. Vendrá como un susurro ligero, como una brisa suave que entra por la ventana en medio de la madrugada. Y en ese momento en que abras los ojos, sabrás, hay algo diferente aquí. La atmósfera habrá cambiado. El ambiente habrá sido invadido por mi paz, y todo lo que se escondía en la oscuridad será expuesto.
Todo lo que se alimentaba de tu cansancio será destruido, porque hay un ejército invisible marchando alrededor de tu casa ahora mismo. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu serán renovados. El cansancio crónico, ese agotamiento que parecía no tener explicación, cesará, porque mucho de lo que sentías era fruto de la influencia espiritual que intentaba succionar tu fuerza. Pero yo no permití que eso avanzara más. Hoy yo envío a mi ángel con orden clara: purificar, quemar lo que se levantó contra ti, destruir lo que se instaló en lo secreto. No serás más el mismo después de esta noche. Esa es mi promesa. Diga en los comentarios: creo en el plan de Dios para mi casa. Porque la palabra liberada hoy se cumple en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. El Señor es quien te guarda. El Señor es tu sombra a tu derecha. Salmos 121:5. Y cuando yo guardo, nada permanece cerca que no haya sido autorizado por mi voluntad. Por eso confía, aunque no veas, algo está siendo reorganizado mientras escuchas esta palabra. Cada almohada que acogió tus lágrimas escondidas, cada cobertor que te envolvió en los días fríos del alma, ahora se convierte en parte de un nuevo movimiento. Hay ángeles tocando donde antes el miedo caminaba. Y cuando te acuestes hoy, te darás cuenta de que algo ha sido quebrado. Lo que el enemigo sembró, yo arranqué de raíz. Lo que él arquitectó en las sombras, yo deshice con luz. Porque no has sido llamado a vivir con miedo, sino a reposar con fe. No habrá más sobresaltos en las madrugadas. Esta es la hora de que reclames tu paz, la paz acostada, la paz dormida, la paz soñada, porque las noches vuelven a ser sagradas y cada respiración tuya será guardada. Las pesadillas recurrentes cesarán, las visitas espirituales negativas no encontrarán más puerta abierta, porque esa puerta yo la cerré, y el sello es mi nombre. Ningún espíritu contrario tendrá autoridad para tocar donde mi nombre ha sido invocado con verdad. Estás bajo cobertura divina, y eso lo cambia todo. Lo que antes era solo una habitación, ahora es territorio consagrado. Lo que era solo tu cama, ahora es lugar de encuentro. No más refugio del miedo, sino morada de la presencia. Todo lo que fue colocado con intenciones impuras, regalos, objetos, palabras, ahora perderá la influencia, porque la palabra liberada hoy es mayor. La oración que hiciste, aunque débil, fue escuchada, y la respuesta llegó, no de la forma esperada, sino de la manera que transforma. Lo invisible se rinde al nombre que está sobre todo nombre. No estás solo, aunque el ambiente parezca silencioso, hay movimiento. Miguel, con su espada desenfundada, permanece en guardia, no porque lo merezcas, sino porque yo elegí. Y donde hay elección divina, hay protección. Cada centímetro de tu espacio ha sido visitado, y todo lo que estaba fuera de orden será alineado. Sentirás la diferencia en los detalles, en las sensaciones, en los pensamientos, porque donde antes había tensión, ahora habrá descanso. Los dolores que surgían misteriosamente al amanecer, los escalofríos nocturnos, la opresión que apretaba el pecho, todo eso cesará, porque fueron frutos de una presencia que no permanecerá más. Y aquello que no podías explicar ahora será testimonio. Otros te mirarán y notarán, algo ha cambiado, tu postura, tu paz, tu energía, porque has sido purificado donde todo comienza, en el descanso. Cuando el descanso es restaurado, el alma renace con fuerza. No necesitas más dormir con miedo, no necesitas más orar inseguro, pensando que algo está detrás. Hoy yo traigo claridad. Todo lo que era oculto ha sido revelado. Todo lo que era presencia silenciosa ha sido arrancado, y lo que queda es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que guarda, la paz que reconstruye. Esta es la herencia de quien confía, esta es la promesa de quien busca. Tu habitación será testigo,
Tu casa será ejemplo y tu vida será marca viva de lo que yo puedo hacer. Mantén tu mente en mí al acostarte. No te distraigas con las voces que intentan entrar a través de los pensamientos. Alimenta tu fe con verdades eternas. La palabra es lámpara para los pies y luz para el camino. Y donde hay luz, las tinieblas pierden el rumbo. Estás siendo iluminado ahora. Y esta luz va a invadir no solo tu habitación, sino todos los cuartos. Todos los vínculos espirituales que no pertenecen a mí están siendo quebrados, porque donde mi verdad entra, todo cambia. Siente esa paz que comienza a invadir el ambiente. Es real, es viva, es presencia. No se trata de emoción pasajera, es transformación espiritual. Tu cama será una señal. A partir de hoy, cada noche será un renacimiento, cada sueño será cuidado, cada despertar será ligero, porque yo, el Señor, decidí hacer morada donde antes había perturbación. Esta no es una promesa lejana, es ahora. Está sucediendo mientras escuchas, mientras crees, mientras permaneces. No mires hacia atrás con miedo. El pasado ya no tiene poder, el presente está siendo consagrado y el futuro será guardado. Estás siendo establecido en un nuevo nivel de percepción espiritual. Esta experiencia que te alcanza hoy será el divisor entre noches de peso y noches de gloria. Porque donde la presencia toca, la rutina se rinde. Lo que era común se convierte en sagrado. Y lo que era problema se convierte en propósito. Este es el nuevo ciclo que comienza dentro de tu propia casa, dentro de tu propia habitación. Respira, siente, percibe lo que yo estoy haciendo. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Algo en ti clamaba por explicaciones que nadie te dio, pero ahora yo te revelo. El malestar que venía del suelo de tu cama, el frío que subía como si tocara tus pies, era espiritual, pero no más, porque ese suelo ha sido sellado. El espacio ha sido tomado por ángeles, y donde antes había miedo, ahora hay presencia. Todo ha sido invadido por mí, y el orden del cielo permanece, descanso restaurado, consagración completa. A cada respiración que das ahora, un nuevo ciclo se está estableciendo dentro de tu casa. El mundo espiritual se está reposicionando. Lo que era sombra está siendo disipado por la luz que no se apaga. Y aunque el ambiente parezca el mismo, algo esencial ha sido transformado. Esa tensión silenciosa que flotaba en los rincones de tu habitación ya no encuentra dónde esconderse, porque la presencia que ahora habita entre estas paredes lleva santidad y autoridad celestial. Las puertas que se abrían a ataques invisibles han sido selladas con la presencia del Dios que todo ve. Nada ha escapado a la mirada de aquel que sondea hasta lo más íntimo de los pensamientos. La inquietud que perturbaba tus noches está siendo quebrantada por la fuerza que no depende del tiempo ni de las circunstancias. Tus momentos de descanso volverán a ser restauradores, porque tu cama no será más territorio de ataques, sino suelo consagrado a la presencia que libera, sana y protege. Lo que fue enviado para robar tu paz fue confrontado directamente por el cielo. No hay más escondites. El plan arquitectado en las sombras ha sido expuesto a la luz y cancelado. Y lo que parecía solo una sensación incómoda, ahora tiene nombre y fin. Lo que era presencia maligna ha sido arrancado, y en su lugar ha entrado paz inquebrantable. Vas a dormir como nunca has dormido, y despertarás con una ligereza que parecía imposible, porque donde la mano del Altísimo se extiende, lo imposible deja de existir. Permite que este mover toque cada parte de tu historia. No se trata solo de un ambiente físico. Lo que está siendo transformado en tu habitación también está alcanzando tu alma. Los recuerdos malos asociados a ese espacio están siendo sustituidos por nuevas experiencias. Memorias de miedo y ansiedad están siendo borradas
y en su lugar se escribirán testimonios de victoria. No solo tendrás descanso, sino que serás testigo de lo que es vivir bajo protección divina. Incluso los rincones olvidados están siendo visitados ahora. Cada detalle, donde la presencia del miedo se escondía, está siendo barrido por la presencia del Espíritu. Hay cosas que ni siquiera percibías, pero que pesaban en el ambiente, y ahora una ligereza comienza a apoderarse de todo. No es imaginación, es respuesta. La fe que has llevado en silencio está siendo recompensada en forma de liberación, porque el cielo escuchó lo que nunca tuviste el valor de decir en voz alta. ¿Sabes cuántas veces intentaste ignorar lo que sentías? ¿Cuántas noches decidiste simplemente acostarte y esperar a que todo pasara? Pero la opresión volvía con intensidad. Pero ya no más. Hoy marca el fin de una estación y el inicio de otra. Una estación donde tu casa será morada de paz, tu almohada será altar de adoración, y donde antes había ataques, ahora habrá revelaciones. Tus sueños serán visitados por promesas y no por perturbaciones. No es necesario entender todo ahora. Solo recibe, porque este mover no es racional, es espiritual. Mientras permaneces aquí, algo sigue moviéndose en lo invisible. Por eso sientes lo que sientes ahora. Un calor ligero, un escalofrío de presencia, un silencio que no oprime, sino que conforta. Todo esto es manifestación de lo que se está haciendo. Es Dios mostrando que está allí donde antes pensabas estar solo. Nada pasó desapercibido, todo ha sido respondido. Escribe en los comentarios: tu luz me guía incluso en la oscuridad, porque hay momentos en que la oscuridad parecía haber ganado, pero ahora la luz está venciendo. Aun cuando ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Salmos 23:4. Esta promesa no es poética. Es real. La sombra que estaba sobre tu cama no tiene más legalidad. La compañía que antes te hacía estremecer en silencio ha sido reemplazada por la compañía de aquel que nunca te abandona. El ambiente donde reposas será conocido por el cielo como lugar de refugio. Tus pensamientos serán protegidos. Las voces contrarias que antes susurraban dudas y miedos no tendrán más acceso. Cada parte de tu habitación, de tu cama, de tu mente, está siendo renovada. La atmósfera cambia y tú sientes. Sientes porque tu espíritu reconoce la presencia. Ese peso que era difícil de explicar, ahora se disuelve. Y, en su lugar, un nuevo sentimiento toma espacio. Seguridad. No fue en vano que permaneciste. Este mensaje llegó porque había un clamor escondido en tu corazón, algo que ni tú entendías con claridad, pero que ahora tiene sentido. Era más que cansancio, era una presencia extraña que intentaba establecerse. Pero nada que se opone a la verdad permanece. El cielo intervino, y lo que comenzó como inquietud termina como consagración. No volverás a acostarte con miedo. Volverás con confianza, porque el Señor está contigo. Las lágrimas silenciosas que intentaste esconder fueron vistas, no con juicio, sino con compasión. Cada vez que suspiraste tratando de ahogar el miedo, fue registrada en el corazón de Dios. Y por amor, Él descendió. Descendió con respuesta, con orden, con liberación. Lo que nadie vio, Él vio. Y lo que nadie creería, Él lo realizó. La liberación de tu descanso es solo el comienzo. Hay más viniendo. La transformación comenzará por el sueño, pero alcanzará el día. Te sorprenderás con la ligereza de los próximos días. Despertarás con ánimo renovado. Las pesadillas serán sustituidas por sueños reveladores. El sentimiento de estar siendo observado cesará. Porque ahora estás rodeado, pero rodeado por ángeles.
por guardianes celestiales que mantienen vigilancia continua, no para asustarte, sino para garantizar que el enemigo no regrese, porque donde se aplicó la sangre, el mal no permanece, y sobre tu cama ahora hay un sello eterno. Todo aquello que estaba intentando robar tu energía, tu esperanza, tu cordura, fue confrontado con poder. Ninguna influencia que no venga de la luz tendrá más espacio. Serás sensible a la paz. Te darás cuenta rápidamente cuando algo intente infiltrarse. Tendrás discernimiento para orar. Tendrás valentía para actuar, porque lo que fue revelado a ti esta noche te coloca en otro nivel. Un nivel donde el miedo no manda, la opresión no reina y la oscuridad no tiene lugar. El enemigo que se escondía bajo tu cama fue desenmascarado. Se movía como sombra, intentando permanecer oculto, pero yo lo revelé, y hoy ya no encuentra refugio. La luz lo expulsó, la presencia lo anuló. La autoridad espiritual que descendió sobre tu casa selló su salida. La inquietud que parecía eterna no tendrá continuidad. A partir de hoy hay un hito. Una línea que fue trazada, y sobre esa línea el enemigo no puede cruzar. Eso es cobertura, eso es presencia. Cada vez que te acuestes de aquí en adelante, recuerda esta noche, recuerda que hubo una intervención directa del cielo sobre tu descanso. Las noches comunes se convirtieron en noches sagradas. Las vigilias solitarias ahora están acompañadas por ángeles. Y aunque el mundo esté en caos, tu casa tendrá paz, tu cama tendrá paz. Tu espíritu será arropado por un tipo de sueño que solo la presencia puede conceder. Porque cuando yo cuido, no dejo brechas. Yo completo la obra. La inseguridad que el ambiente provocaba está siendo reemplazada por un sentido profundo de protección. Y eso se extenderá. Comienza en la habitación, pero alcanzará toda la casa. La inquietud espiritual será expulsada de los otros ambientes también. Y te darás cuenta de que los conflictos que antes surgían sin razón, la tensión entre familiares, la irritabilidad repentina, todo eso también era fruto de esa presencia oculta. Pero ahora, ese ciclo está siendo cerrado por el nombre que está sobre todo nombre. Los hijos que despertaban llorando, los ruidos inexplicables en medio de la noche, los objetos que parecían moverse, todo eso cesará, porque el acceso fue cerrado, el espacio fue sellado. La presencia del Señor ahora está activa allí, vigilando, estableciendo nueva orden. Puedes confiar, puedes descansar, porque lo que necesitaba ser hecho, fue hecho, y aquello que estaba desordenado, fue alineado. La presencia que antes causaba miedo, ahora es la presencia que trae consuelo. Encontrarás placer en volver a acostarte. No será más un momento de temor, sino de comunión. Aunque el día haya sido difícil, al acostarte sentirás consuelo. No por causa del ambiente, sino por causa de la presencia. Y donde está esa presencia, hay paz, hay sanación, hay dirección. Eso es lo que está siendo plantado ahora en tu hogar. Una nueva atmósfera que florecerá hasta alcanzar todas las áreas de tu vida. El cambio comenzó en lo invisible, pero pronto será visible. Recuerda, hay promesas que se cumplen en el silencio de la madrugada. No necesitas gritar para ser escuchado, basta permanecer en conexión. Tu fe silenciosa tiene más poder que palabras vacías. El cielo responde a la intención del corazón, y tu intención era clara, buscar paz, y ahora la has encontrado. No en un lugar, sino en una presencia, y esa presencia no se aleja, no se ausenta, permanece, genera frutos, transforma el ambiente, moldea lo imposible. A partir de hoy, cada vez que te cubras, imagínate envuelto por un manto celestial. Porque es exactamente eso lo que está sucediendo. Estás siendo revestido. Tu cama será lugar de sanación. Tu mente será renovada.
Tus sueños serán alineados con la voluntad de aquel que conoce el mañana, y lo que intentaba arrastrarte a noches de tormenta ya no encontrará más espacio, porque sobre tu cabeza ahora reposa la bendición. Y donde hay bendición, el mal no toca. Y lo más importante, no vuelvas a lo que fue vencido. No des espacio a aquello que ya fue expulsado. Mantén tu atmósfera llena de la presencia. Permanece sensible. Ora. Declara palabras de vida sobre tu habitación. Canta, incluso en silencio. Mantén la luz encendida de la fe y el enemigo jamás encontrará refugio donde habita la adoración. Esto no es emoción, es decisión, es construcción. La santidad que ahora reside allí necesita ser cultivada, y lo será día tras día, hasta que toda tu casa sea extensión del cielo. La paz que ahora envuelve tu ambiente no es fruto del azar. Fue preparada por manos que moldean el universo. Cada detalle de lo que sientes a tu alrededor lleva la marca de la presencia. Hasta el silencio adquirió un sonido diferente. Hay ligereza donde antes había tensión. Hay armonía donde antes el aire parecía denso. Y todo esto está sucediendo no solo afuera, sino dentro de ti. Porque cuando el ambiente es restaurado, el alma acompaña. Y cuando el alma es restaurada, la vida florece. Percibe cómo hasta tus pensamientos están más organizados. Esa confusión mental que venía junto con las noches sin sueño se está deshaciendo. La mente está siendo liberada de prisiones invisibles. Y esa liberación no es abstracta, se torna concreta en el día a día. Ya comienzas a notar esto en las decisiones que tomas, en las conversaciones que antes te afectaban y ahora no te hieren más. Ese es el signo de que tu mente, tu cama y tu casa han sido cubiertas con la presencia que sana. A partir de este punto, no hay más retorno a la inquietud. Lo que fue restaurado en ti se convertirá en base para otras áreas. Las emociones que estaban frágiles ahora se fortalecen. Las memorias dolorosas que se intensificaban por la noche pierden espacio. Y el tiempo que pasabas luchando contra pensamientos intrusivos será reemplazado por un verdadero descanso. No solo el sueño ha sido transformado, es la calidad de todo lo que te rodea. Hasta tu mirada sobre la vida está cambiando. Ese lugar que ahora es santo ya no acepta más las mismas influencias. Las palabras vacías no tendrán más eco allí. Conversaciones cargadas de desconfianza y miedo perderán fuerza, porque donde hay adoración, la murmuración no sobrevive. Tu habitación ha sido marcada por la gloria, y todo lo que no lleva la esencia de la paz será naturalmente expulsado. No por fuerza humana, sino por la presencia. Ella tiene el poder de purificar sin que tú necesites luchar. Solo basta mantener la atmósfera consagrada. Notarás que los niños de la casa dormirán mejor, que el clima entre las personas cambiará, que la propia rutina será menos pesada. Es el reflejo de un ambiente curado espiritualmente. Cuando el lugar de descanso es protegido, toda la casa es bendecida. El sueño saludable es profético, restaura más que el cuerpo. Rescata el espíritu que estaba agotándose y tú has sido objeto de esa restauración. Ahora es tiempo de permitirte vivir con la ligereza que te ha sido concedida. Las preocupaciones no dejarán de existir, pero ahora tendrás claridad para lidiar con ellas. La presencia que te envuelve no elimina los desafíos, sino que te capacita para enfrentarlos sin perderte en el camino. Y cada noche se convertirá en un reinicio. Una nueva oportunidad de escuchar la voz que te guía, incluso en silencio. Ese es el verdadero descanso, no la ausencia de problemas, sino la certeza de que estás protegido mientras todo se reorganiza a tu alrededor. Declara con fe en los comentarios: la paz del Señor reina en mi casa. Porque esta declaración no es solo para ahora, ecoa en el mundo espiritual. En paz me acuesto y así duermo,
porque solo tú, Señor, me haces vivir en seguridad. Salmos 4:8. Esta es la promesa que se cumple cada noche a partir de este nuevo tiempo. Cada vez que te acuestes, esta palabra será un escudo, una protección invisible que transforma tu descanso en un lugar de curación continua. Tu cama, que antes llevaba inquietud, será ahora como un altar donde el Espíritu Santo reposa. No porque el mueble haya cambiado, sino porque la presencia se ha manifestado. El lugar donde te acuestas ha pasado a tener una nueva identidad. Ha sido separado para el bien. Nada impuro tocará allí. Ningún espíritu contrario encontrará refugio, porque donde el Señor sella con su paz, el enemigo no encuentra morada. Esta es la realidad que te cubre. Esta es la gracia que ahora te acompaña. Tus pensamientos, antes dominados por el miedo a dormir, serán tomados por buenos recuerdos. Aquellas noches en que despertabas sobresaltado, sin motivo aparente, serán reemplazadas por noches profundas, completas, bendecidas. Esto no es una romantización, es intervención divina. Porque hay más siendo construido en lo invisible de lo que puedes imaginar. Cada minuto de esta transformación lleva propósito. Y la primera parte ya se está cumpliendo. El miedo ha sido removido. En los días en que dudes de lo que estás viviendo, recuerda este momento. Recuerda lo que sentiste cuando la atmósfera cambió. La fe no se construye por emociones, sino por los hitos que dejamos en el espíritu. Y lo que estás viviendo ahora es un hito. Nunca más será como antes. Porque el Dios que entró donde el enemigo se escondía, ahora permanece donde solo había miedo. Y Él no viene solo a visitar, viene a habitar. Esta presencia traerá revelaciones en tus sueños. No temas si en las próximas noches comienzas a soñar con lugares, personas o situaciones que necesitaban luz. Porque cuando la luz entra, revela, y lo que se muestre será siempre para liberar, nunca para aprisionar. Tu mente ahora está apta para recibir dirección, y esto sucederá en el descanso. Despertarás con ideas, con respuestas, con caminos, todo porque la cama ha sido transformada en lugar de revelación. Este cambio comienza por ti, pero no termina ahí. La paz que ahora reposa en ti será notada por quienes conviven contigo. Las personas lo sentirán, no porque lo digas, sino porque tu presencia será diferente. Y esto generará preguntas, y tú sabrás qué responder, porque la experiencia vivida hoy no será olvidada, marcará tu memoria y será tu herramienta para alcanzar a quienes también necesitan transformación, porque toda revelación lleva una misión. No temas si el ambiente alrededor intenta reaccionar. Cada vez que una luz se enciende, las sombras se mueven, pero ninguna sombra resiste a la luz constante. Permanece firme, mantén la presencia viva, no será necesario mucho. Un corazón disponible es más fuerte que cualquier estructura, y tú tienes eso. Tienes la disposición, tienes el espíritu sensible, tienes el deseo verdadero, y eso es lo que mueve los cielos. No perfección, sino entrega. Es ella la que sostiene lo que comenzó hoy. Ya has pasado por noches demasiado difíciles para volver al punto anterior. Ya has enfrentado dolores que nadie vio. Ya tuviste que sonreír al día siguiente sin haber dormido por la noche. Esto ahora será diferente, porque hubo un enfrentamiento espiritual. Y tú venciste, no por la fuerza de los brazos, sino por la fe que resistió incluso cansada. La fe que no desiste incluso cuando está en el límite. Esta fe ha sido honrada y ahora será fortalecida. No habrá más retroceso, solo avance. Comenta con fe: tu paz es mi abrigo. Porque hay poder en declarar lo que ya está sucediendo.
Tú conservarás en paz a aquel cuya mente está firme en ti, porque confía en ti. Isaías 26:3. Esta promesa se cumple donde hay fe constante, y tu fe se está fortaleciendo en este preciso instante. Cada palabra escuchada refuerza la presencia que te envuelve, y cuanto más firme estés, más la paz se convertirá en realidad y no solo en sensación. La manera en que te relacionas con el tiempo va a cambiar. Las horas que antes pasaban lentamente durante la madrugada, ahora traerán alivio. Las mañanas que parecían pesadas darán espacio para nuevos comienzos. Esto es lo que sucede cuando la presencia de Dios no solo visita, sino que decide quedarse. Tu habitación ha sido tocada, tu alma ha sido alineada y su espíritu está siendo reavivado. Hay un renacimiento en curso y será visible en todo lo que toques a partir de ahora. No te sorprendas si sientes la necesidad de reorganizar el ambiente, de abrir las ventanas, de permitir que lo nuevo entre. Esto es una respuesta de tu cuerpo a la presencia que ha invadido el espacio. Es un reflejo natural de quien está siendo sanado. Cuando el interior cambia, el exterior debe acompañar. Tu hogar se convertirá en un lugar de verdadera paz. Y esa paz no será solo tuya. Se extenderá a quienes estén bajo el mismo techo. La bendición es transmisible cuando es real. Puede que no hayas contado a nadie lo que enfrentabas en las madrugadas. Tal vez intentaste lidiar con todo en silencio, con miedo a parecer débil o incomprendido. Pero Dios conoce lo que nadie ha visto. Él descendió para confrontar aquello que te oprimía cuando todos dormían. La oscuridad que te rodeaba fue invadida por la luz que no tiene fin. Esa luz ahora te acompaña, y ninguna sombra podrá habitar donde ella fue encendida. Tu cuerpo reconocerá la diferencia. El sueño que antes era fragmentado será completo. La tensión muscular disminuirá. El corazón desacelerará con facilidad. La mente aceptará el reposo. Es como si el organismo también estuviera siendo reeducado por la presencia, porque la presencia que sana el alma también restaura el cuerpo. La restauración fue espiritual, pero los frutos serán percibidos en todas las esferas de tu existencia. Eso es gracia activa. No necesitas esforzarte por mantener lo que has conquistado, solo sigues siendo sensible. La paz se mantiene viva cuando hay gratitud. Mantén la atmósfera limpia. Elige bien lo que entra en tu cuarto, en tus conversaciones, en tus pantallas. El espacio consagrado responde a lo que permites habitar allí. Y ahora que has reconocido el valor de una cama en paz, desearás esto todos los días. Porque no hay nada más poderoso que dormir guardado por la luz. Si alguien te pregunta qué ha cambiado, di solo, la presencia llegó. Porque eso es lo que explica todo. El ambiente cambió porque el dueño de la paz decidió actuar. No fue una técnica, no fue un método, fue el Espíritu de Dios. Y donde Él actúa, nada permanece como antes. Esta presencia moldea, reforma, fortalece, desarma el caos y planta esperanza. Rompe con la opresión y establece alivio. Y tú has sido marcado por ella. Te sorprenderás con la calidad de los sueños que vendrán. No solo por lo que verás mientras duermes, sino por lo que sentirás al despertar. El cielo se comunica con los sensibles. Y la sensibilidad está siendo restaurada en ti. Sueños que serán respuestas, sueños que traerán sanación emocional, sueños que alinearán el corazón con la voluntad de Dios. Esto es más que una buena noche de sueño. Esto es revelación en forma de descanso. Nada más podrá invadir tu paz nocturna. Los ruidos espirituales han sido silenciados. Las puertas han sido selladas, los accesos han sido cortados y la llave ha sido colocada en manos del Espíritu Santo. Él ahora guarda cada minuto de tu descanso. Esto no es control emocional,
es dirección espiritual. Y quien es guiado por esta dirección descansa incluso en días difíciles. Porque incluso cuando la realidad es dura, el espíritu encuentra un lugar seguro para reposar. Te darás cuenta de cómo hasta las relaciones dentro de casa se ajustarán. Cuando la raíz espiritual es tratada, los frutos emocionales se equilibran. Menos discusiones, más comprensión, menos peso, más ligereza. Porque la presencia que actúa en la oscuridad también ilumina los días. Y ese será el diferencial de tu casa. Una atmósfera de paz constante, no perfecta, pero constante. Y eso será tu nuevo normal. Tu autoridad espiritual ha sido restaurada. El miedo que te callaba ha sido quitado. La opresión que te rodeaba ha sido rompida. Ahora, cuando ores, habrá peso. Cuando declares, habrá respuesta, porque quien es sanado en lo secreto habla con voz firme en público. El descanso restaurado trajo consigo una nueva voz, una voz segura, no porque grita, sino porque tiene raíz. La raíz que viene de la experiencia real con Dios. Este cuarto ahora tiene historia, no solo tu historia, sino la historia de un encuentro. Cada vez que entres en él, recuerda lo que fue vencido allí. Recuerda que fue en este lugar donde te sentías más vulnerable que Dios decidió descender. Te encontró en el silencio de la madrugada y transformó lo que parecía permanente. Porque no siempre es en el ruido que el cielo se manifiesta. A veces es en el silencio de la almohada. Ahora puedes respirar hondo, puedes cerrar los ojos sin miedo, puedes descansar con el alma ligera. La presencia está contigo y permanece. Incluso después de que las palabras cesen, lo que fue activado no será deshecho, porque no depende de rendimiento, sino de permanencia, y ella permanece. La paz que comenzó en el espíritu ya se ha convertido en carne, ya se ha convertido en rutina, ya se ha convertido en promesa cumplida. Cuando la presencia de Dios decide permanecer, todo a su alrededor comienza a responder de manera diferente. El sonido de los pasos dentro de la casa adquiere otro ritmo. Los gestos se vuelven más ligeros. Incluso el silencio comienza a cargar significado. Nada necesita ser dicho en voz alta, porque el ambiente habla por sí mismo. Es el reflejo de lo que ha sido conquistado espiritualmente. La atmósfera ya no tolera lo que antes era común. Lo que ha empezado a habitar este lugar exige reverencia, cuidado y percepción. El cambio verdadero ocurre de adentro hacia afuera. Lo que se rompe en el espíritu ecoa en el cuerpo, en las palabras, en las elecciones. Por eso, ahora es tiempo de consolidar esta transformación. No con miedo a perder, sino con el sincero deseo de proteger. Hay algo sagrado siendo establecido en el lugar donde antes solo había rutina. El cuarto se ha convertido en suelo fértil para revelaciones, no porque los muebles cambiaron, sino porque su disposición espiritual fue realineada. La sanación que descendió no vino para aliviar superficialmente, sino para reconstruir profundamente. Y donde hay reconstrucción, hay estructura nueva. No solo un alivio momentáneo, sino un cimiento que sostendrá nuevos ciclos. El descanso restaurado se convertirá en la base de decisiones firmes, de respuestas más rápidas y de una sensibilidad espiritual aguda. Lo que sentirás en las próximas semanas no será una coincidencia, será una confirmación de todo lo que fue liberado aquí. Te darás cuenta de que ciertos asuntos perderán importancia. Lo que antes generaba ansiedad, ahora no tendrá más el mismo peso. Algunas personas dejarán de ocupar espacio en tu mente, y eso será liberador. Porque el ambiente de paz no combina con distracciones emocionales. Cuando el alma encuentra reposo, reconoce rápidamente lo que ya no encaja. Esa percepción es una de las mayores pruebas de que has sido tocado por algo más grande que tú. Hay un ciclo de alineamiento espiritual ocurriendo, y este ciclo atraerá a personas que también llevan paz.
Tu presencia se convertirá en un tipo de refugio para quienes llegan cansados. Muchos no sabrán explicar, pero se sentirán bien a tu lado. No se tratará de palabras bonitas, sino de la atmósfera que cargas. El cuarto fue solo el comienzo. Ahora, lo que fue derramado allí comienza a esparcirse por la casa, por las relaciones, por la cotidianidad. Y aun cuando la rutina intente arrastrarte de vuelta a los viejos patrones, tendrás una referencia, un recuerdo vivo de la noche en que todo cambió. Y eso será suficiente para mantenerte firme. No se trata de emoción, sino de convicción. Sabes lo que viviste, sabes lo que fue arrancado, sabes lo que fue establecido. Y cuando alguien te pregunte por qué de tu nueva postura, responderás con paz. No con argumentos, sino con presencia. Comenta con sinceridad. Tu presencia cambia todo en mí. Porque esa es la verdad de quien ha sido tocado por lo invisible. Ciertamente, la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por largos días. Salmos 23:6. Este versículo no es solo una promesa lejana. Se cumple cada vez que la casa se convierte en extensión de lo sagrado. Y hoy, tu cuarto ha sido consagrado como casa de Dios. Las madrugadas serán oportunidades, no más amenazas. En lugar de inquietud, habrá comunión. Y aun cuando despiertes en medio de la noche, será para escuchar algo, sentir algo, percibir un toque divino. Lo que antes era un llamado al miedo, ahora será una invitación a escuchar. Eso es sensibilidad espiritual, un don que se desarrolla en quien se dispone a descansar bajo la luz. El enemigo perdió el acceso, el Espíritu Santo ocupó el lugar. Los sueños que antes te despertaban en pánico ahora vendrán como respuestas, y no serán solo mensajes simbólicos, serán direcciones. Dios habla con quien duerme en paz. El descanso se convierte en altar y el sueño se convierte en espacio para comunicación con el cielo. Habrá noches en las que despertarás con una convicción tan clara sobre qué hacer al día siguiente que no habrá espacio para la duda. Es el Espíritu quien guía. Es la luz que muestra el camino. Tendrás más dominio sobre lo que entra en tu casa. No por control, sino por cuidado. Lo que antes pasaba desapercibido ahora será identificado inmediatamente. Programas, músicas, conversaciones, visitas, todo será filtrado por este nuevo patrón espiritual. No habrá peso, habrá conciencia. Y eso no te alejará de las personas. Por el contrario, te acercará a quienes comparten la misma paz. Porque donde hay luz, las conexiones son más verdaderas. La restauración del descanso es un regalo que se prolonga. Cada noche bien dormida será un recordatorio de que algo ha sido vencido. Y ese recordatorio generará gratitud constante. Una gratitud que no necesita de palabras formales, sino que fluye en gestos, en pensamientos, en miradas. La forma en que enfrentas el día será diferente. Las mañanas tendrán olor a nuevo comienzo. La carga emocional será ligera. La mente no será más un campo de guerra, sino de contemplación. Es posible que sientas un nuevo deseo de reorganizar el espacio, de retirar objetos, de cambiar la posición de las cosas, de abrir las cortinas y dejar entrar la luz. Todo esto es una respuesta física a la transformación espiritual. Tu cuerpo y tu casa quieren acompañar lo que el Espíritu ya entendió, y eso es bello. Es señal de que todo se está alineando, lo visible y lo invisible caminando juntos, lo interior y lo exterior hablando el mismo lenguaje de paz. No necesitarás justificar lo que cambió. Tu postura será autoexplicativa, y aquellos que se acerquen a ti con intenciones contrarias a la paz serán desconcertados naturalmente. No por confrontación directa, sino por la presencia que habita en ti. La presencia que responde sin pelear.
la autoridad que no necesita levantar la voz. Porque lo que viene de Dios se impone por la esencia, no por la fuerza, y esa esencia ahora camina contigo. Habrá noches en las que sentirás ganas de orar más, no por necesidad, sino por placer. La presencia será tan tangible que el diálogo con Dios se volverá natural. Y en esas conversaciones íntimas vendrán revelaciones, nuevas ideas, estrategias para decisiones importantes, discernimiento sobre situaciones pendientes. Todo esto fluirá mientras descansas. Porque descansar en Dios es abrir espacio para que Él hable sin interrupciones. Incluso los dolores físicos que llevabas pueden comenzar a disminuir, porque algunos de ellos no eran solo biológicos, eran espirituales. El peso que se acumulaba en los hombros, la presión en la cabeza, la rigidez al despertar, todo esto puede haber sido resultado del ambiente contaminado. Y ahora, con la limpieza espiritual, el cuerpo comienza a respirar mejor. El alma respira. Y cuando el alma respira, el cuerpo se relaja. Esta sanación es real, es profunda, es completa. Tal vez no te hayas dado cuenta, pero esa incomodidad antigua, ese escalofrío sin explicación, esa sensación de estar siendo observado, ha desaparecido, se ha deshecho. La sombra ha sido desautorizada, la presencia ha sido exaltada y el espacio ha vuelto a ser tuyo. No solo como dueño del lugar, sino como autoridad espiritual sobre el ambiente. Tienes dominio, y ese dominio proviene de la paz que gobierna, la paz que venció la opresión. Algunos signos aún vendrán, pequeñas confirmaciones a lo largo de los días, una conversación que trae claridad, un recuerdo que deja de doler, una visita que se vuelve ligera. Todos estos detalles son testimonios de lo que ha sido liberado. La atmósfera sanada comienza a producir frutos. Y esos frutos se perciben incluso en las cosas más pequeñas, porque Dios no actúa solo en lo espectacular. Él se mueve en lo cotidiano, y en tu cotidianidad Él ya está operando. No volverás a lo antiguo, lo que fue vencido no será revivido, porque la verdad que entró en ti es más fuerte que cualquier mentira que intente regresar. Tu mente ha sido sellada, tu cuarto ha sido restaurado, y tu espíritu fortalecido. Este es el nuevo tiempo, tiempo de paz continua, de descanso real, de noches bendecidas, de respuestas silenciosas, de dirección suave, de un toque que restaura sin alarde, pero con profundidad. La presencia que ahora habita el lugar donde reposas no se contenta con lo superficial. Ella avanza, transforma y permanece. Donde antes te acostabas cargando preocupaciones, hoy hay alivio. La almohada ya no recibe lamentos escondidos, sino que es testigo de una paz que se extiende hasta lo más profundo del alma. Esto no vino de afuera, nació dentro de ti, del encuentro entre tu entrega silenciosa y la respuesta de aquel que todo lo ve. Los días que antes amanecían pesados, ahora cargan otra atmósfera. No significa ausencia de desafíos, sino presencia de dirección. La diferencia está en la forma en que atraviesas lo que antes te paralizaba. Hay una nueva confianza en tus pasos, una certeza que no se basa en lo que sientes, sino en lo que ha sido revelado en el silencio de las madrugadas. Quien es marcado por una visitación del alto no vuelve a caminar como antes. La esencia cambia, la mirada cambia, el espíritu florece. Esa sensación de que algo se escondía en los rincones de tu habitación ya no vuelve más, porque lo que ha sido desenmascarado por la luz no puede más camuflarse en las sombras. Hubo una ruptura, y todo lo que antes parecía intocable ya no tiene más dominio. El espacio espiritual que fue ocupado por el miedo ahora está tomado por seguridad. Una seguridad que no depende de la ausencia de sonido, sino de la presencia de la paz. Ella es constante, firme, innegociable.
No imaginas cuántas cadenas invisibles han sido quebradas mientras solo escuchabas. Porque la fe, cuando está activa, opera en dimensiones donde el esfuerzo físico no alcanza. Tu entrega silenciosa fue como una llave, y lo que esa llave abrió no podrá más ser cerrado. Las puertas de la revelación han sido abiertas de par en par, y por ellas entraron sanación, dirección y discernimiento. No estás solo protegido, estás consciente de lo que necesitas preservar de aquí en adelante. La forma en que enfrentas las madrugadas será completamente diferente. Donde antes te revolcabas en la cama buscando descanso, ahora encontrarás reposo con facilidad. Los pensamientos no se acelerarán más en la oscuridad. El corazón no se disparará más sin explicación, porque aquel que guarda tu sueño también cuida de tu mente. Él no silencia solo los ruidos de afuera, sino que también organiza lo que estaba tumultuado por dentro. Habrá días en que despertarás más temprano de lo habitual, sin alarma, sin presión, solo con la certeza de que necesitas agradecer. Esa es la respuesta del alma sanada. Gratitud espontánea, no por obligación, sino por reconocimiento. La paz genera gratitud. La presencia activa inspira alabanza, incluso sin palabras. Y notarás que el ambiente continuará ligero, incluso después de horas de sueño. Porque lo que ha sido sellado no se deshace con el tiempo, se renueva con la fe. Declara con verdad: tu luz me guía cuando el mundo oscurece. Esta declaración lleva poder. Lámpara para mis pies es tu palabra y luz para mi camino. Salmos 119, 105. Cuando la palabra se convierte en luz, ya no hay espacio para tropiezos espirituales. Incluso cuando todo parece incierto, hay claridad. Porque la luz de la presencia va adelante, no se apaga, no duda, revela y protege con la misma intensidad. Los recuerdos que antes te ataban al pasado están siendo redimensionados. No serás más definido por las penas que viviste, sino por las sanaciones que recibiste. El cuarto donde lloraste solo ahora se convierte en escenario de renacimiento. La cama donde sentías opresión ahora es lugar de visión. Aquello que fue usado para intentar callarte, ahora se convierte en parte de tu testimonio. Todo lo que fue quebrado está siendo reerguido con cimientos de verdad. No hay más brechas abiertas. Las ventanas espirituales que estaban expuestas han sido cerradas con firmeza, y todo aquello que tenía acceso a tu descanso, incluso sin permiso consciente, ahora está fuera. El permiso ha sido revocado, la autoridad ha sido restituida. Puedes dormir sin miedo, puedes acostarte sin temores ocultos, porque la luz que se estableció dentro de tu casa no depende de la claridad de las lámparas, brota de la presencia que permanece. Si alguien te dijera que tu cama sería lugar de guerra espiritual, tal vez no lo creerías, pero ahora entiendes. No siempre las luchas están donde vemos. Algunas suceden en silencio mientras intentamos descansar. Pero la guerra ha terminado. El campo ha sido limpiado. El enemigo ha perdido territorio. Y ahora, cada noche, será un recordatorio del Dios que lucha incluso cuando estamos durmiendo. La victoria se manifiesta incluso en los detalles más íntimos de la rutina. Tal vez empieces a recordar sueños antiguos, ideas que quedaron archivadas, planes que parecían demasiado lejanos. Esto es reflejo de la paz interior que se está restaurando. Cuando el espíritu encuentra reposo, la creatividad regresa, el ánimo vuelve, la visión se expande. No ignores esos impulsos. Son señales de que algo está despertando dentro de ti. La presencia que sana también activa propósitos que estaban dormidos. No has sido sanado solo para descansar mejor, sino para vivir mejor. Hay una misión siendo reavivada, y esa misión comienza con el cuidado de lo que te rodea.
Todo lo que entró por la puerta de tu casa y que no concuerda con la paz que fue sembrada, será confrontado de manera natural, no por agresividad, sino por luz. La luz no discute con la oscuridad, simplemente llega. Y cuando llega, todo lo que está oculto pierde espacio, pierde fuerza, pierde argumento. Tu sensibilidad aumentará. Te darás cuenta rápidamente cuando algo esté fuera de alineación. Y no será necesario mucho esfuerzo para corregirlo. La paz te dará sabiduría, porque donde habita el Espíritu de Dios hay equilibrio. Y quien vive en ese ambiente aprende a discernir antes de que el conflicto ocurra. Esta es una de las mayores bendiciones de la presencia constante. Anticipa lo que podría destruir y neutraliza lo que intentaría herir. Incluso en los momentos en que el miedo intente regresar, tendrás respuestas listas, porque tu mente ha sido alimentada con verdad. El enemigo susurra dudas, pero la verdad grita dentro del corazón sanado, y no necesitas pelear con pensamientos negativos. Basta con recordar lo que se ha hecho. El ambiente ya ha sido sellado, la presencia ya ha descendido. Y donde hay presencia, no hay brecha. Esto será tu escudo. Día tras día, noche tras noche, te darás cuenta de que incluso tu forma de orar será diferente. Menos desesperación, más entrega, menos prisa, más profundidad. Porque cuando la paz se establece, la oración deja de ser un clamor por ayuda y se convierte en una conversación entre corazones que confían. Y en esas conversaciones nacen las revelaciones más precisas, las respuestas más simples, las confirmaciones que tanto esperabas. Todo esto fluyendo de un lugar de descanso, no de esfuerzo. El ambiente ahora lleva marcas de victoria. Aunque nada haya cambiado físicamente, lo espiritual ha sido transformado. Y esa transformación se hará visible con el tiempo. Las personas lo notarán, las situaciones responderán, lo que estaba cerrado comenzará a abrirse, porque cuando la paz se instala de verdad, atrae lo nuevo llega con suavidad, sin agitación, sin conflicto, y lo reconocerás, sabrás que viene de lo alto. No hay forma de pasar por una visitación y permanecer igual, incluso los hábitos más pequeños comienzan a cambiar. El tiempo se vuelve mejor utilizado. Las distracciones pierden atractivo. El alma comienza a buscar más profundidad. Esto es fruto de una restauración real. Y estás viviendo eso ahora. Te estás convirtiendo en alguien que lleva paz donde va, porque primero decidiste permitir que esa paz habite en el lugar más íntimo, el cuarto, el lecho, el descanso. Habrá momentos en que sentirás ganas de simplemente quedarte en silencio, no por cansancio, sino por reverencia. La presencia que te visitó permanece y crea ese deseo de quietud, de contemplación. No huyas de eso, disfruta, respira, escucha. Muchas veces lo que más necesitas no es más ruido, sino más presencia. La presencia responde lo que las palabras no pueden, y ya estás en ese lugar de escucha. Y ahora comienza una nueva temporada. Una temporada donde la noche será tan productiva como el día. No por actividad, sino por revelación. La noche será tu tiempo de sanación, de encuentro, de fortalecimiento. Y no tendrás más miedo de la oscuridad. Porque incluso si los ojos se cierran, la luz que fue encendida dentro de ti seguirá brillando, y nada podrá apagarla.